Ambos pueden ser decodificadores o bien de multiplexores, aunque en este caso están usándose en la función de decodificador. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos que un decodificador solamente enciende o activa una terminal de salida para cada una de las combinaciones que se aplican en las entradas. En el caso del decodificador 138, estamos hablando de un circuito que presenta 3 entradas. Aquí podemos ver 3 entradas que se llaman A, B y C. Y va a tener en total 8 salidas desde Y0 hasta la Y7. Así que es un decodificador de 3×8. Y en el caso del 139, estamos hablando de solamente 2 entradas, A y B, 4 terminales de salida. Es un decodificador de 2×4. En ambos casos pueden observar las salidas están negadas, tienen los inversores. Quiere decir que trabajan con ceros o se van a activar en ceros. Y también los dos circuitos presentan terminales de enable o habilitación que permiten que trabaje, que cumpla con la función de decodificador o bien que apague todas las salidas si están inactivas. Y aquí en la hoja de datos, aquí podemos ver la tabla de verdad. Entonces, en este caso en particular, revisemos la tabla del circuito 139. Nos damos cuenta que, como mencionaba, para que funcione como decodificador la terminal enable o la terminal G, que está aquí, debe recibir un estado bajo. Y entonces aquí podemos ver que de acuerdo a las combinaciones, si es 0,0, manda un 0 o activa solamente la salida y es 0 y las otras 3 estarán en estado alto. Si la combinación es 0, 1, entonces 0, 1 en binario es 1 decimal, solamente apaga la salida Y1, el resto de las salidas están encendidos en alto. Si la combinación de entrada es 1, 0, que es el 2 en binario, pues solamente se apaga la salida Y2 y con 1, 1 en las entradas solamente apaga la salida Y3. Entonces, la combinación binaria que se aplica en las terminales A y B, el número binario que se aplica en las entradas A y B, determina cuál de las salidas se va a apagar y todas las demás se van a mantener en estado alto. Si el circuito no está habilitado, si a la terminal G le aplicamos un estado alto o 1, no importa que apliquemos en las terminales B y A, todas las salidas van a estar enviando unos lógicos o el decodificador va a estar inhabilitado, ¿ok? Entonces, es un decodificador que activa una sola salida en bajo y cuando no se activa ninguna, cuando no está habilitado, pues todas sus salidas mandan unos. Observen que en la tabla la entrada A es el menos significativo, es el bit menos significativo y la entrada B es el bit más significativo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto a este circuito decodificador? No, profesor. Ok, correcto. Entonces, perdón, ya se dejó de compartir. Ahora vamos a ver el decodificador 3×8 de 138. Entonces, el decodificador por 8. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? ¿Cree que le pueda dar acceso a un compañero? ¿A quién? A Yair. Yair, ya le acabo de dar acceso. Ok, Ya gracias. está conectado, gracias. Lo que pasa es que me parece que me cambió su nombre de usuario, por eso no lo reconocía. Pero ya está. Ok, entonces ahora vamos con el decodificador 138. El 138
es un decodificador de 3 entradas, C, B y A, y 8 salidas. El funcionamiento es el mismo. Si no está habilitado, que son las dos primeras combinaciones que aparecen en esta tabla, aquí. Vean que aquí estas dos primeras combinaciones, todas las salidas, las 8 salidas, están en alto. No importa que apliquen en las terminales de entrada o selectoras, como se les llama aquí. Y entonces, en ese caso, en que no está habilitado, pues todo está completamente apagado. En el momento en que se habilita, o la condición para que se habilite y el circuito trabaje como decodificador, es que en la terminal G1, aquí podemos ver la terminal G1, debe recibir un estado alto, y las terminales G2, que en realidad son dos terminales, que se llaman G2A y G2B, la OR, o la suma de estas dos terminales, debe dar 0. Bueno, pues para que la suma de estas dos terminales dé 0, significa que a G2A y G2B se les debe aplicar 0 lógico. De hecho, aquí lo podemos ver. En las terminales de habilitación del chip, podemos ver que la G1 trabaja en lógica positiva o se va a activar en 1, y G2A y G2B podemos observar que tienen inversores, por eso es que se les tiene que aplicar ceros. Entonces, en el circuito 139 solo tenemos una terminal de habilitación, G1, que trabaja en 0 también, aquí tenemos el inversor, mientras que en este integrado tenemos dos inversores que nos permiten hacer la habilitación. En G2A y G2B son inversores, y G2.1 que se activa en alto. Entonces, una vez que tienen estas combinaciones, estado alto en G1 y estado bajo en las terminales G2A y G2B, ahí nos vamos a dar cuenta que igual solamente se activa una salida en estado bajo por cada combinación de entrada. Y esa combinación o esa terminal que se va a activar, pues corresponde al número de la combinación que aplicamos. Por ejemplo, si las entradas reciben 0, 0, 0 o todo en bajo, se activa la salida Y0. Si se aplica 0, 0, 1, que es 1 en binario, se activa la salida Y1. Si se aplica el 0, 1, 0 binario, que es el número 2 en decimal, se activa la salida Y2. Y así sucesivamente, hasta llegar a la combinación 1, 1, 1, que es el 7 en binario, y en ese caso se apaga o inactiva nada más la salida Y7. Entonces, aquí podemos ver la típica diagonal que se forma en las salidas de un circuito decodificador, pero en este caso es una diagonal de estados bajos o que se activan con 0 lógico. Y bueno, pues la única diferencia entonces entre un circuito 139 y el 138 es que el 139 puede seleccionar 4 salidas y el 138 puede seleccionar 8 dispositivos de salida. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este repaso sobre estos decodificadores? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, fíjense bien, combinando estos circuitos decodificadores, con el circuito 573 que hemos estado analizando, que son los registros, que son el registro de 8 flip-flops tipo D. Aquí lo voy a colocar en pantalla de nuevo. Pues es que se puede construir una memoria. Una memoria, como ya lo vimos la clase pasada, yo les mostré en clase el circuito con dos de estos registros, con dos de estos circuitos integrados. Y en el video que les pedí que revisaran y que ahorita quiero que revisen de nuevo, pues ahí pueden ser 4 registros. Entonces, simplemente para recordar, si queremos que este registro,
que almacena información en 8 flip-flops tipo D. Aquí. Yo puedo guardar información mandando en las entradas de los flip-flops datos, unos, ceros, etcétera. Si yo quiero que esta información que guardan los flip-flops se pueda ver en la salida del circuito, recuerden que se tienen que habilitar buffers triestados. Pero para que estos buffers triestados se habiliten, deben recibir cero lógico. ¿Sí? En esa terminal OE de estos registros hay que enviar cero lógico para que podamos leer lo que hay almacenado en los flip-flops. Entonces, cuando se conecta esta terminal OE en la salida de un decodificador, pues lo que estamos haciendo a través del decodificador es que yo puedo tener 4, 8 de estos registros, pero simplemente con el decodificador se va a ir activando o encendiendo uno por uno de los registros. El propósito es que como estas salidas van a estar conectadas a un mismo bus de datos, pues no se debe activar más de un registro a la vez para evitar la colisión o la corrupción de datos al leer cada uno de los registros que tenemos. Si a esta terminal OE el decodificador le manda 1, pues entonces se coloca en estado de alta impedancia. Y bueno, si yo quiero guardar un dato en este registro, la información que yo coloque en las entradas para que esta información pase al flip-flop y se almacene, eso lo voy a hacer a través de una terminal llamada Latch Enable. Latch Enable, que aquí, como podemos ver, si Latch Enable está en 1, entonces lo que se aplica en la entrada D, llámese 0 o 1, es lo que se guarda en el flip-flop y es lo que se va a ver en las salidas. Cuando esta terminal LE recibe un 1. Si la terminal LE recibe un estado bajo, en ese caso, se pueden leer las salidas, pero el dato que se está leyendo es el dato que fue previamente almacenado y no el dato que se esté aplicando en ese momento en las entradas. Para que el dato que se aplica en las entradas se transfiera tal cual, LE, la terminal H-Enable debe estar en alto, y si la H-Enable la colocamos en bajo, entonces se observa lo que tenía previamente guardado los flip-flops, pero en ese momento no se captura o no se lee el dato que hay en las entradas, ¿de acuerdo? Bueno, pues recordando el funcionamiento de este integrado, de este registro, y una vez que acabamos de recordar el funcionamiento de los decodificadores 138 y 139, en particular del 139, a ver, entonces, les voy a pedir que por favor vayan a Classroom y el video donde está el circuito que muestra este decodificador y los 4 registros, lo revisen por favor otra vez y terminando de revisar ese video, regresamos aquí a la clase, ¿sí? ¿De cuántas entradas y cuántas salidas tendría que ser el decodificador que utilizaría? ¿Nadie? A ver, 128 registros. ¿Cuántas salidas necesito en el decodificador? 16. ¿Por qué 16? Va de nuevo. En el video que acaban de ver, ¿cuántos registros hay? 4. ¿Cuántas salidas tiene el decodificador? 4. 4. Ah, entonces, si yo quiero 128 registros, necesito un decodificador de cuántas salidas. 128 salidas. 128 salidas, y entonces, ¿cuántas entradas debe tener ese decodificador? 32. ¿Cuántas? 32. No. ¿De 7? 7, exacto.
7 entradas, acuérdense, el decodificador tiene n entradas y 2 a la n, 2 elevado a la n salidas. Entonces, 7 entradas, ¿cuántas salidas van a ser? 2 elevado a la 7, que serían 128. ¿Correcto, Ulises? Entonces, si quiero construir una memoria de 128 registros, necesitaría un decodificador de 7 entradas. ¿Ok? Ahora, todos los registros, en el caso del video, y no importa cuántos registros sean, pueden ser 4, pueden ser 8, pueden ser 128, en todas las memorias, todos los registros, los buses de datos, las salidas se van a conectar a un bus en común. En este caso vieron que los 4 registros se conectan a los mismos LEDs para ver la información que guardan. Todas las salidas van al mismo bus. Entonces, ¿cuál es la razón por la que tengo que ir habilitando uno por uno? Pues precisamente para que solamente la información de un registro se observe en las salidas y los otros no interfieran o no generen corrupción de datos. Recuerden que por eso es que tienen los buffers triestado a las salidas de los registros, para que solamente se habilite uno, el registro que se quiere leer, y los otros en ese momento se desconectan, se abren y no interfieren, no van a generar distorsión en la información o alteración de la información. Entonces, si yo quiero leer los registros, tengo que ir habilitando uno por uno. ¿Y cómo se van habilitando? Pues a través del dato que le dan a la entrada al decodificador. Ahí lo vieron. Si al decodificador le doy el valor 00, se habilitaba el registro, que por eso le llamé registro 0, porque con la combinación 0 en la entrada del decodificador, ese registro se puede leer y los demás se van a alta impedancia, no se puede ver la información. Si doy la combinación 0-1, entonces pueden leer el dato del siguiente registro. Si doy la combinación 1-0 o el 2 en binario, pues se lee el registro que le llamé registro número 2. Y así sucesivamente, hasta llegar en ese caso al último registro, que sería el 1-1 o el número 3, se habilita la última salida y se lee el registro número 3 o el último registro de los 4. Entonces, a partir del número que yo aplico en la entrada del decodificador, voy leyendo cada uno de los registros. De hecho, ¿cómo se van a identificar los registros o cómo voy a saber a cuál registro estoy leyendo? Precisamente por el número de la entrada. Va a haber un registro que va a ser el que se va a leer con el número 0, va a haber otro registro que se lee con el número 1, va a haber otro que se lee con el número 2, otro con el número 3, y etcétera. No importa cuántos registros tengan, siempre cada registro se va a leer con un número en particular que lo identifica. Y a ese número le vamos a llamar de aquí en adelante dirección. Es como si yo dijera, yo quiero ir al registro número 5, tengo que dar ese número, esa dirección en la entrada del decodificador para que pueda leer el dato que hay guardado en ese registro en particular, ¿ok? Entonces, en una memoria vamos a tener terminales de dirección que nos van a permitir identificar o saber a qué registro voy a accesar. Y vamos a tener las salidas donde puedo ver los datos que se almacenan dentro de esos registros, ¿sí? Por último, ¿qué pasa si el decodificador no se habilita? Pues que ninguno de los registros tampoco se habilita para lectura. Todos los registros van a estar en alta impedancia y en ese caso pareciera que hay ceros en la salida del dispositivo o del circuito. En realidad no es que haya ceros, es que está todo desconectado y entonces vamos a tener en la salida un estado de circuito abierto o de alta impedancia, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vieron en ese video es una pequeña memoria. Así es como se construyen todas las memorias, usando registros y usando decodificador. Ahí es una memoria muy pequeñita de 4 registros. Cada uno puede guardar 8 bits y en total entonces es una memoria de 32 bits de capacidad. Les decía, si aumentamos a 8 registros, bueno, pues ya tendríamos una memoria de 64 bits. Mayor cantidad de registros implica que puedo guardar más información dentro de esa memoria. Si los registros fueran de 16 flip-flops, si en lugar de tener 8 flip-flops tipo D, esos registros tuvieran 16 flip-flops tipo D,
Bueno, pues entonces cada registro, cada celda podría guardar 16 bits. Entonces, vamos a ver también que hay memorias de 8 bits, de 16, o de 32 bits, o de 64 bits. ¿Qué es lo que define el número de bits de una memoria? Pues el número de flip-flops que tiene dentro de cada registro. Si a ustedes les dicen, hay una memoria de 8 bits, quiere decir que todos los registros de esa memoria guardan 8 bits. Si les dicen que van a trabajar con una memoria de 32 bits, significa que cada registro tiene 32 flip-flops o puede guardar individualmente 32 bits. A eso se refiere cuando hablamos de memorias de 8, 16, 32 o 64 bits. Al número de bits que puede guardar cada registro, al número de flip-flops que hay dentro de cada uno de esos registros. ¿Ok, jóvenes? Bueno, para que esto quede más claro, y como ya vamos a entrar propiamente al hablar de qué es una memoria, quiero que observen con mucha atención el diagrama que les voy a mostrar ahora en el pizarrón. Lo que tenemos aquí en el pizarrón, este diagrama, que les voy a subir la foto terminando la clase para que lo tengan. Lo que tenemos aquí es el diagrama general de todos los circuitos de memoria. Estoy hablando aquí, se habla de una memoria de 2 elevado a la n por m. Vamos a empezar a entender qué significa esto. El 2 elevado a la n se refiere al número de registros que internamente va a tener. Todas las memorias, lo que van a tener internamente son registros donde van a almacenar datos. Y van a tener un decodificador o un arreglo de decodificadores que nos van a permitir ir habilitando o leyendo cada uno de estos registros. La memoria la estoy representando aquí por este bloque en color verde. Internamente, como les digo, solo hay registros. Todos los registros van a tener sus salidas o entradas, porque estos registros en las memorias además ya pueden ser bidireccionales, pueden recibir o pueden enviar datos. Todos van a estar conectados a un mismo bus, todos van a estar conectados en común a un bus que precisamente se le llama bus de datos. Esto que estoy marcando en color negro, le vamos a llamar de ahora en adelante bus de datos de la memoria. Entonces, a través del bus de datos, la memoria puede enviar información hacia el exterior o bien puede recibir información del exterior, datos que dé el usuario para que los almacene. Este bus es de doble dirección. Puede ser hacia afuera como salidas, puede funcionar como terminales de salida cuando los datos viajan del registro hacia el exterior, o puede funcionar como entrada si yo coloco un dato aquí y quiero que ese dato se guarde en alguno de los registros de la memoria. De tal manera que en un circuito de memoria, en un chip de memoria, el bus de datos se va a identificar con las terminales I diagonal O. I de input diagonal output. Quiere decir que puede ser entrada o bien puede ser salida. Todo depende de la operación que queramos realizar en la memoria. Si queremos guardar, queremos escribir datos, o bien si queremos leer o extraer la información que hay ahí almacenada. ¿De acuerdo? Bien. Pero estos registros, como les decía, pues se van a habilitar a través de un decodificador. Un decodificador de n entradas y 2 elevado a la n salidas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si mi decodificador tiene n entradas, puede manejar 2 elevado a la n registros. El decodificador que vieron ahorita tiene 2 entradas, por lo tanto podría manejar 2 elevado a la 2, 4 registros de memoria. A eso se refiere este 2 a la n. 2 a la n significa cuántos registros hay aquí adentro.
cuántas salidas tiene el decodificador. Y el M, este M se refiere al número de bits que puedo guardar en cada registro. ¿Cuántos flip-flops tiene cada registro? M bits. En el caso del video, los registros son de 8 bits. Por lo tanto, el bus de datos será de 8 bits. Pero si los registros de una memoria fuesen de 16 bits o 16 flip-flops, bueno, pues aquí en el bus de datos tendremos 16 bits. ¿Ok? ¿Cuánta información se puede guardar en esta memoria? ¿O cuántos bits puedo guardar entonces? La capacidad de la memoria. ¿Cuánta información puede guardar en bits? Va a estar dada entonces ¿por quién? Por el número de registros que hay, que será 2 elevado a la n, multiplicado por cuántos bits puedo guardar en cada registro, que sería m bits. Y entonces esta es una fórmula que me dice cuántos bits puede guardar una memoria. El número de registros, 2 a la n, por el número de bits que puedo guardar en cada uno de ellos. Y es por eso que se le llama memoria de 2 a la n por m, que es la cantidad de información en bits que puedo guardar en ella. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una pequeña duda. Eh, bueno, en cuanto a la capacidad, todas los registros siempre van a almacenar el mismo número de bits. Así O es. puede que se combinen, que tal vez uno almacene 8 y otro almacene 4. No, siempre todos los registros van a tener la capacidad, el mismo número de bits, el mismo número de flip-flops. O todas son de 8, o todos son de 16, o todos son de 32 bits. Precisamente, ¿por qué? Porque si tenemos aquí el bus de datos en común, pues deben tener el mismo número de terminales todos para que se pueda accesar o se pueda enviar la misma cantidad de bits a cada uno de ellos. Bien. Ahora, como les decía, pues estos registros, cada una de estas celdas o registros de la memoria, pues se va a habilitar con un número de entrada diferente, ¿sí? Mi decodificador, el decodificador de la memoria, va a tener n terminales de entrada. Si son 2 a la n registros, tiene n terminales de entrada. Esas n terminales de entrada se van a identificar con la letra A. A de address en inglés, que traducido al español sería dirección. Las entradas del decodificador es a lo que se le llama bus de direcciones. Y es en donde se indica el número del registro al cual quiero accesar dentro de la memoria. Por eso se le llama dirección. Si yo quiero ir al registro, quiero acceder a los datos del registro número 0, si quiero habilitar el registro número 0, pues aquí en estos bits de entrada del decodificador tengo que dar el 0 en binario. Si quiero accesar a los datos del registro 1, entonces tengo que dar en las entradas del decodificador el 1 en binario. Y así sucesivamente puedo ir yendo a cada uno de mis registros, al registro número 2, al registro número 3, al registro número 4, etcétera, hasta llegar al último, que sería el registro con el número 2 elevado a la n menos 1. Si el decodificador tiene 2 entradas, pueden manejar 4 registros, desde el registro 0 hasta el registro 3. Si tienen 3 entradas en el decodificador, pueden manejar 2 a la 3, 8 registros, del registro 0 al registro 7. Acuérdense de las combinaciones binarias. Si tuvieran, fíjense ahora la pregunta, si tuvieran 10 bits de entrada en el decodificador, 10 bits de entrada, ¿cuántos registros se pueden manejar con 10 bits de entrada? ¿1024? 1024 registros que estarían numerados del registro 0 hasta el número
1023. Entonces ahí, dependiendo del número que aplique en la entrada en binario, puedo ir desde el número 0 hasta el 1023 para leer cada uno de los registros que hay dentro de la memoria. ¿Ok? Entonces, ¿quién determina cuántos registros va a haber? El número de terminales del bus de direcciones, el número de entradas del decodificador que tenga la memoria. Y entonces, bueno, todo circuito de memoria, repito, va a tener un bus de datos, que es por donde la información entra o sale de los registros, un bus de datos, que se identifica con las letras I, diagonal O. Un bus de direcciones, que son las entradas del decodificador, y es donde nosotros damos el número del registro al cual queremos guardar o en el cual queremos leer información. El bus de direcciones se va a identificar con la letra A de address. Y por último vamos a tener un tercer bus llamado bus de control. Bus de control, ¿por qué? Porque controla la operación que queremos realizar en los registros de la memoria. Como les decía, podemos guardar datos, podemos enviar datos del exterior y guardarlos en las celdas. A esa operación le vamos a llamar escritura. Y hay una terminal que nos permite escribir en los datos. Esa terminal se identifica como WE. W de write, escritura, write en inglés. Si yo quiero escribir, si yo quiero guardar datos en un registro, tengo que mandar un 0 en la terminal write o de escritura. Pero si lo que quiero es leer que hay guardado, entonces los datos van a ir de la memoria hacia el exterior. Los datos van a salir por el bus. Y en ese caso, la operación que tengo que hacer es de lectura o read, y para eso hay una terminal que se llama Output Enable o terminal OE. ¿Se acuerdan que esta terminal OE, qué es lo que habilita? Habilita los buffers triestado. Para que yo pueda leer y que los datos salgan, tengo que habilitar los buffers triestado del registro. Bueno, pues eso se hace a través de esta terminal OE, pero que se le conoce como señal de lectura, porque cuando se activa, pues es cuando los datos pueden salir a través del bus y los puedo visualizar en el exterior de la memoria. Y por último, hay una terminal llamada selector de chip o chip enable, se le identifica como CE, que esta es una terminal como de encendido o apagado, ¿sí? Si este chip enable yo le mando aquí un 0, vean que se activa en lógica negada, si le mando un 0, quiere decir que mi memoria va a estar prendida y va a estar funcionando. Puedo leer o escribir en ella. Pero si al chip enable le mando un 1, es como si la apagaran. Aunque ustedes le estén dando órdenes de lectura y escritura, aunque ustedes le manden una dirección, la memoria no hace nada. No les va a mostrar nada en el bus. Se va a quedar en estado de abierto o de alta impedancia. Entonces, esta es selección de chip, que también, por cierto, se puede identificar como CS o chip selector. Puede tener estos dos nombres la terminal, CS o CE. Esta terminal es, digamos, como el encendido y el apagado, el on-off. Si quieren encender el chip, le mandan un 0. Si quieren que esté apagado, que no haga nada a la memoria, aquí le mandan un 1. Pero si está encendida, si le mandan un 0, entonces le tienen que indicar qué operación quieren hacer en alguno de sus registros. Leer los datos, es decir, que los datos salgan, ver qué es lo que hay almacenado, o bien escribir, guardar datos, que significa que la información va a ir del exterior hacia dentro del registro y ahí va a quedar almacenada. En ese caso van a escribir. Y esa operación de leer o escribir la puedo hacer solamente en un registro, ¿sí? Solamente puedo hacer esa operación de lectura-escritura en un registro a la vez. ¿En cuál? En el registro que ustedes habiliten a través del decodificador, es decir, en el registro que ustedes elijan, dando el número de su dirección en las terminales address. Y esa es la forma en la que funcionan todas las memorias. Podemos leer, escribir datos, indicar en qué celda, en qué registro queremos hacer esa operación, y podemos encender o apagar la memoria con la terminal de
selección. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, ¿y la terminal H-Enable sigue funcionando dentro o se sustituye por esas? Bueno, el H-Enable, si se fijaron en el video, yo lo utilicé para que los datos de las entradas quedaran guardados. El H-Enable viene a ser aquí el equivalente al Write-Enable. Ok. Porque es cuando los datos, si ustedes colocan datos aquí en las entradas, cuando activen el write, esos datos se van a transferir y se guardan en los flip-flops del registro. Entonces, el H-Enable fue para nosotros la terminal LE. El OE es el equivalente, son los buffers, ahí no cambia, es el OE, es la misma terminal. Y este CE, donde prendo o apago la memoria, es el equivalente a la terminal G del decodificador. De hecho, esta es como si fuera el enable del decodificador. La voy a poner aquí ya más claro. Si habilitan el decodificador, bueno, pues pueden accesar a los registros. Pero si esta no habilita el decodificador, pues el decodificador no habilita ningún registro, todos van a estar en alta impedancia, y si todos están en alta impedancia, pues no se puede ver ninguna información. Aunque ustedes le estén mandando dirección, aunque ustedes le digan leer o escribir, todos los buses están en alta impedancia y no se va a ver nada en el bus de datos de la salida. Entonces, pues esta selección es el habilitador del decodificador interno de la memoria. ¿Ok? Para que les sea más fácil recordar y entender cómo funciona una memoria, jóvenes, les había comentado, hagan la analogía que esta memoria es como un condominio, es como un edificio de departamentos. La memoria es todo el condominio, todo el edificio. Internamente tiene 2 a la n departamentos. Todos los departamentos son del mismo tamaño. En todos ellos pueden vivir, pueden habitar la misma cantidad de bits, que es lo que le llamamos tamaño de palabra de la memoria. Pueden ser 8, pueden ser 16, pueden ser 32 bits, los que vivan en cada departamento. Cuando ustedes quieren ir a visitar a uno de estos departamentos para ver los bits que hay ahí adentro viviendo, habitando, pues tienen que saber a cuál de ellos se van a dirigir. Y entonces, ¿cómo van a saber cuál de ellos van a visitar? Pues tienen que especificarlo a través de una dirección. Yo quiero ver o visitar, quiero ver a los bits del departamento del registro 0, pues tengo que llevar la dirección de ese departamento que voy a visitar. Tengo que ir visitando uno por uno, ¿verdad? Si yo entro al edificio, pues no puedo estar en 2 departamentos al mismo tiempo. Tengo que ir visitando uno por uno. Entonces, lo mismo pasa aquí en la memoria. Se puede ir habilitando, leyendo o escribiendo solamente uno por uno de los departamentos. ¿Cuál? El que especifiquen con su dirección aquí en las entradas. Cuando los bits salen por la puerta del departamento al exterior, están ustedes haciendo una operación de lectura. La información que está dentro sale al exterior. Cuando los bits van a entrar, llegaron al edificio y van a entrar y se van a guardar en uno de los departamentos, se van a ir a dormir a uno de los departamentos, en ese caso es una operación de escritura. La información va del exterior hacia el interior de la memoria. Y tenemos un tercer estado, un estado de inhabilitado, en donde aquí, si no está habilitado el chip, el decodificador, es como si la puerta del edificio estuviera cerrada. Si esta puerta está cerrada, nada puede entrar y nada puede salir. Ese es el estado de alta impedancia, en donde la memoria está desconectada o no realiza ninguna operación. ¿Ok? Bien. Voy a marcar aquí simplemente entonces nada más como una indicación, como una flecha,
Aquí miren, puse en color azul que la operación de lectura. Entonces la operación de lectura la voy a indicar aquí con una flecha hacia afuera. Para indicar que los datos, cuando se hace una operación de lectura, los datos salen del registro hacia el exterior para que el usuario los pueda procesar o utilizar. Y en una operación de escritura es al contrario. Los datos, el usuario los coloca en el exterior y los va a mandar a almacenar, los va a introducir para que se almacenen en alguno de los registros. En ese caso, la información viaja de afuera hacia el interior de la memoria. Pregunta: ¿qué pasaría si yo le mando un 0 simultáneamente a las terminales de lectura y de escritura? ¿Qué instrucción le estaría dando a mi memoria en ese caso? A ver. Pues se queda guardado el dato anterior, ¿no? No. A ver, va de nuevo, miren. Si quiero leer uno de los registros, ¿qué tengo que hacer? Tengo que habilitar el decodificador, es decir, tengo que mandar un 0 aquí en la terminal de selección. Tengo que dar la dirección, el número del registro que quiero leer, y tengo que darle un 0 aquí en la terminal de lectura. Pero en ese momento, como no quiero escribir, la terminal de escritura tiene que estar inactiva. Entonces, en la escritura le tengo que mandar un 1. Entonces, 0, 0, 1. Esto que estoy haciendo aquí es una operación de lectura de datos. Habilito el decodificador, se va a leer la dirección, cuál registro quiero leer. Habilito los buffers de salida del registro y en ese momento la información de ese registro va a salir a través del bus para que el usuario la vea. Como ustedes lo comprobaron en el video, la información sale del registro y se observan los LEDs, prende los LEDs. Esto es para hacer una operación de lectura. Pero si lo que quiero es escribir, si lo que quiero es enviar un dato que hay en el exterior, guardarlo en uno de los registros, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que habilitar de nuevo el decodificador para que elija el registro, mandar un 0 en la terminal CE. Tengo que mandar un 0 en la terminal de escritura para indicar que el dato va a entrar. Lo voy a poner en rojo, que es el color que usé para esa operación de escritura. Pero ahí le tengo que decir que no voy a leer los datos. Y entonces, para guardar en la memoria o para escribir, le tengo que dar esta combinación. 0 en la terminal de selección, 1 en OE, porque no quiero leer, está inactivo la lectura, y un 0 en la escritura. Ahora la pregunta que les hago es, ¿qué pasa si pongo estas tres terminales de control en 0 al mismo tiempo? ¿Estaría limpiando? Pues no. Más bien, si yo le doy 0 en lectura y 0 en escritura, ¿qué le estoy diciendo al registro que haga? Leer y escribir, pero eso no es posible. El estado de memoria. Le estamos diciendo que envíe datos hacia afuera, pero que también tome los datos del exterior y los guarde.
Imagínense en un edificio, le están diciendo a los bits que están adentro del departamento que salgan por la puerta del edificio y al mismo tiempo mandan gente a la entrada del edificio para entrar. ¿Qué va a pasar ahí? Una colisión, se le llama colisión de datos. Los unos de salida y los ceros de salida van a colisionar con lo que ustedes estén mandando al mismo tiempo a la entrada. Va a haber una colisión de datos y al final, ¿qué va a pasar? Que unos cuantos lograron salir, unos cuantos lograron entrar y otros se quedaron tirados en el camino. Así que al final el resultado no es predecible porque va a haber una corrupción de información. Acuérdense qué pasa en un bus si se habilitan dos dispositivos al mismo tiempo, hay corrupción de información, hay distorsión. Pues igual, si al mismo tiempo quieren sacar datos y mandan otros datos de entrada, hay una colisión de bits, ahí no va a haber nada bueno, no va a pasar nada bueno. De tal manera que está prohibido que en una memoria quieran simultáneamente leer y escribir para evitar esas colisiones de datos, ¿ok? Eso no está permitido. De hecho, si ustedes en una memoria mandan ceros simultáneamente en OE o en WE, internamente tiene un circuito que la protege y evita que se lleve a cabo esa operación. No les va a hacer caso. No les va a hacer caso si le mandan cero en las dos terminales simultáneamente. O va a ejecutar una de las dos, va a leer o va a escribir, pero no hace las dos cosas al mismo tiempo. Ya el fabricante en sus hojas de datos les dice qué es lo que pasa, si la memoria los ignora o si nada más lleva a cabo una de las dos operaciones, pero no realiza las dos al mismo tiempo. Incluso hay fabricantes que combinan en una sola terminal el OE y el WE. Lo vamos a ver. Hay algunos chips en donde la operación de escritura se activa con 1 y la de lectura con 0. Y de esa manera no hay forma de que las dos se produzcan al mismo tiempo. Una es con 0, la otra es con 1 y no pueden al mismo tiempo activar las dos operaciones. Y hay una última condición, ya para terminar la clase de hoy, en donde yo puedo habilitar el decodificador, le doy un 0. ¿Y qué pasa si le doy 1 y 1 a la lectura y a la escritura? Ahí qué operación le estoy diciendo a mi memoria que lleve a cabo. Le estoy diciendo que voy a leer datos. Pues no. Le estoy diciendo que voy a escribir datos. Tampoco. ¿Qué operación está haciendo aquí? Ninguna. Realmente aquí lo que le estamos diciendo es, si en los buffer triestado mando un 1, quiere decir que todos los registros van a estar abiertos o en alta impedancia. Y si el bus de datos está abierto, no pueden ni salir la información y tampoco puede entrar información. No se va a ver absolutamente nada. Y entonces, esta condición en azul se le llama alta impedancia también. O memoria ociosa. ¿Por qué? Porque pues la memoria está de ociosa, no está haciendo ninguna operación. La tengo encendida, tengo habilitado el decodificador, le puedo mandar direcciones, puedo elegir algún registro. Pero como no le estoy diciendo que en ese registro quiero leer o quiero guardar datos, pues está en estado de memoria ociosa. ¿De acuerdo? Y bueno, pues de esta forma están internamente construidas las memorias jóvenes y de esta manera, con estas 3 terminales de control, yo determino qué operación quiero llevar a cabo. Como les digo, puedo leer o puedo guardar datos en alguno de los registros que especifique a través del bus de direcciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
No, profe. ¿No? ¿Seguros? Porque si entendieron bien cómo funciona la memoria, si entendieron bien esto, ya estamos del otro lado, ¿eh? Ya lo que sigue va a ser mucho más fácil de que lo entiendan. Bueno, entonces para terminar, como les decía, ahorita voy a subir a Classroom este diagrama para que ahí lo tengan. Ahora sí que la tarea que les voy a dejar el día de hoy va a consistir en lo siguiente. Quiero que repasen este diagrama, ¿sí? Les voy a mandar un cuestionario de todo lo que acabo de explicar. Les voy a mandar ahí un cuestionario para que lo respondan con lo que entendieron de la clase. Les voy a mandar ahí un libro, una referencia también para que lean todo lo que acabo de explicar. Se los voy a mandar ahí en esta referencia para que lo puedan repasar y estudiar. Y entonces, a partir de ahí contesten ese cuestionario. Y ya si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que no quede clara o que tengan duda en la respuesta del cuestionario, vamos a revisar esas respuestas a la siguiente clase el día de mañana. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy, jóvenes. Así que muchas gracias y pues un buen día para todos. Gracias, profe. Gracias, Iván. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta mañana. luego. Gracias, profe. Hasta luego.